Zafaste, papá. Decía, por ahora es solamente verbal y ojalá que se quede en eso. Pero ya entre China y Estados Unidos se menciona la palabra guerra. José Natanson. Bueno, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, es verdad lo que decías, Marcelo, antes en el bloque anterior. Desde el fin de la Guerra Fría en el 89, cuando la tensión entre Estados Unidos y Rusia, que empezó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó de disolverse, no habíamos registrado una escalada, al menos discursiva, tan fuerte como la que estamos viendo entre Estados Unidos y China. Esto empezó en la campaña cuando Trump enfocó a China como uno de sus enemigos. Trump tuvo una identificación del enemigo muy claro en la campaña. Dijo, el problema son los mexicanos, los inmigrantes y China. Y habló básicamente en términos comerciales, de competencia desleal, de guerra de monedas, de devaluaciones, etcétera. Lo que está detrás de esto lo podemos resumir, creo yo, en un primer gráfico que muestra la evolución del PBI de China y Estados Unidos desde, en este caso, el 2000, proyectado hasta el 2019. El rojo es el PBI de Estados Unidos, el azul es el PBI chino ajustado por poder de compra fuente FMI. Hay diferentes maneras de verlo. Algunos dicen que en realidad todavía China no alcanzó a Estados Unidos, según cómo se mida. Medido de esta manera, alrededor del 2014, China pasó a Estados Unidos en cuanto al PBI, digamos, a la potencia económica. O sea, ahora, aún los que dicen que medido de otra manera, si lo ajustás de otra manera que yo, Estados Unidos todavía es más poderoso que China, todos dicen que va a llegar un momento, sí, tarde o temprano, digamos, será en 2000, en vez de en 2014, será en 2020, en 2025, en 2030, va a llegar un momento que indefectiblemente China va a pasar a Estados Unidos. Es decir, China desde el punto de vista económico es cada vez más poderoso. Ahora, no ocurre lo mismo desde el punto de vista militar. Si uno mira, vamos a ver la siguiente placa, la ecuación militar del mundo, la distribución del poder militar del mundo, en este caso lo que estamos viendo es gasto en defensa. Fíjate la cantidad de dólares que gasta Estados Unidos, 711.421.000 millones de dólares gasta Estados Unidos, y China, que es el que le sigue, 142.000. Pero ya es el segundo en gasto militar. Ya es el segundo, más que Rusia, que es el tercero. En realidad Estados Unidos, había una torta también, no la traje porque eran demasiados gráficos, pero Estados Unidos gasta la mitad del gasto militar del mundo, responde Estados Unidos. O sea, lo mismo que el resto del mundo. Que todos los demás sumados. Esto es lo que está detrás. Hay una asimetría muy importante entre el poder económico de China, que es un poder económico creciente, que está muy interconectado con Estados Unidos. Sabemos que China es el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Está muy interconectado desde el punto de vista económico. China es cada vez más poderoso económicamente, pero sigue siendo débil militarmente. Eso tranquiliza. Eso tranquiliza en el sentido de pensar que no hay vistas de una conflagración, de un conflicto armado en el corto plazo. Ahora, si hay un foco de conflicto muy fuerte, podemos ver ahora un mapa, porque en realidad los problemas que tiene China, que no son solo con Estados Unidos, son básicamente con aliados de Estados Unidos. Ahí fíjate, Filipinas, Vietnam, un aliado firme de Estados Unidos en este momento, el Golfo, etcétera, se concentran acá. Este es el mar de China. Las líneas, la línea verde, la línea roja, la amarilla, etcétera, son las zonas que reclaman cada uno de los países. Fíjate cómo se superponen. Claro. Evidentemente, China quiere ir hasta acá, Japón hasta acá, Japón es un aliado fuerte de Estados Unidos también. O sea, están todas superpuestas. Acá hay un problema grande, lo explicamos una vez en la radio, ¿te acordás? La cuestión de cuándo empieza y termina una isla. Si vos tenés una isla es artificial o no. Si claro, estas son las islas, ves el Banco de Reed, las islas Paracel, son islas que China reivindica como islas y que el resto de los países dicen no son islas. Ahora, José, ¿están así? ¿Son islas artificiales literalmente? No, es un atolón, suponete, una superficie de tierra chiquita que desde el punto de vista topográfico no es considerada una isla, donde China artificialmente le va expandiendo y de repente hace una base para que aterricen aviones. Y la reclama como isla. Y reclama, por lo tanto, las 200 millas de, digamos, de periferia económica exclusiva, y las reclama y choca contra el reclamo de Filipinas, etcétera, etcétera. O sea, hoy el foco de tensión desde el punto de vista, si se quiere, militar, sí, donde hay disputas territoriales, es acá, está, yo diría, en la frontera, no trajimos acá porque estamos hablando de otra cosa, en la frontera entre Europa y Rusia, digamos, Ucrania, etcétera, y acá. Ahora, por el mar de China, Marcelo, pasa el 40% del comercio mundial. O sea, el 40% del comercio mundial pasa por alguno de estas zonas, digamos. Esto es lo que hace que las líneas se superpongan de esa manera. Si pasaran rabanitos, digamos, no pasara nada, nadie lo reclamaría o a nadie le importaría. Ahora, lo que está haciendo Trump, yo creo que aun cuando uno muchas veces tiende a subestimarlo, es cierto que Trump es espasmódico en su manera de plantear las cosas, es impulsivo, etcétera, puede tener una lógica atrás de esto, porque al mismo tiempo que
Trump está tensionando y, digamos, haciendo cada vez más dura la relación con China, está produciendo un acercamiento muy fuerte y muy marcado con Rusia, que es obviamente el adversario de Estados Unidos de la Guerra Fría y también de la posguerra fría. Si uno piensa en lo que pasó en Ucrania, los conflictos alrededor de Siria, etcétera, Rusia está siendo sancionada por el mundo occidental. Estados Unidos y Europa sostienen las sanciones económicas contra Rusia. Trump ya dijo que las iba a levantar. Ahora, decíamos hace un rato, China tiene mucho poder económico, poco poder militar. Fíjate en este gráfico la distribución de ojivas nucleares, o sea, la distribución de poder nuclear en el mundo. Estos son los colores. Esto es Rusia. Azul Rusia. Rojo Estados Unidos. O sea, ahí parejo. Parejo, son 3.500, no llego a leer bien, pero son, sí, creo que algo... 8.500 me dicen. Y 7.100 aquí. Y 7.100. Ahora, si vos te fijas desde el punto de vista nuclear, las dos grandes superpotencias, años luz de todas las demás, son Rusia y Estados Unidos. O sea, los que pueden acabar con el mundo en este momento son Rusia y Estados Unidos, los que tienen misiles balísticos intercontinentales, es decir, un misil que sale de una base en Estados Unidos y llega del otro lado del mundo, son Rusia y Estados Unidos. Los que tienen esa capacidad. Los que tienen esa capacidad para ponerle una ojiva a un misil y hacer que ese misil atraviese los océanos son Rusia y Estados Unidos. China no lo tiene ni de casualidad. China tiene 250 ojivas nucleares contra 8.500 de Rusia y 7.500 de Estados Unidos. Ahora, fíjense, ¿hace cuánto que no se hablaba de estas cosas? Claro, ¿no? Estamos no se retomando... hablaba de eso, salvo, qué sé yo, especialistas que estuvieran haciendo prospectiva, pero como escenarios con alguna posibilidad, o por lo menos que sea un ingrediente de la discusión política internacional, esto es lamentablemente, bueno, nuevo, resurgió después de muchísimos años. Efectivamente, y resurgió, creo yo, porque Trump está, hay que ver si lo concreta, pero está amenazando con un cambio político muy perturbador en el ecosistema, digamos, de fuerzas mundiales, que es un triángulo, China, Estados Unidos y Rusia. En su momento, en el 72, ahora nos vamos a despedir con este video, Nixon hizo algo muy interesante, que fue para acorralar a Rusia, lo que en ese momento llamó Open China, abrir China. Se acercó a China. La diplomacia del ping-pong. La diplomacia del ping-pong, efectivamente. Para acorralar a Rusia en contexto de Guerra Fría, acercarse a la otra gran potencia comunista que era China. Lo que yo creo que está intentando, lo que cree mucha gente que está intentando hacer Trump es exactamente lo inverso que hizo otro gran presidente republicano u otro presidente republicano, fue Nixon, muy aconsejado obviamente por Kissinger, que era el ideólogo de todo esto, que fue en su momento acercarse a China para acorralar a Rusia. Ahora lo que está haciendo Trump es acercarse a Rusia para acorralar a China. Y nos despedimos, si te parece, Marcelo, con este videíto que es la gran visita que le hizo Nixon a Mao en 1972 acompañado por Kissinger. First was Taiwan, where America finally recognized the People's Republic of China as the sole government of China. During President Nixon's visit to China, an important document called the Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China, also known as the Shanghai Communique, was issued. This document shows that both sides wish to reduce the danger of international military conflict and to work towards... Qué momento histórico. Los dos sentaditos, esta foto es muy importante, ahí está Mao y ahí está, cuando y todavía Nixon. Faltaban muchos años para que China adoptara un sistema de mercado. Claro, y ahí está Kissinger, mirá qué joven, me gritan desde el control que joven. Efectivamente, antes de que China decidiera dar el giro hacia una economía de mercado en la muerte de Mao en el 79. Es el único sobreviviente de los tres, ¿no? ¿Me equivoco? Nixon murió. Sí, Nixon murió, claro, Mao murió. Kissinger está vivo, acaba de publicar un libro, lo recomiendo mucho, se llama El Nuevo Poder Mundial. Gracias, José. Vamos a un breve corte y, como les anticipé, con protagonistas del sector, del lado empresario y del lado obrero, de uno de los sectores que peor la está pasando, el sector textil.